24 horas con Milton Pérez. Empezamos. El Movimiento Revolución Ciudadana objetó ante el Consejo Electoral la candidatura del exministro del Interior Patricio Carrillo como asambleísta nacional. Es el primer recurso presentado contra el listado de postulantes nacionales. Las 48 horas para que los partidos políticos presenten sus objeciones a los candidatos de estas elecciones anticipadas, una vez fueron notificados, están corriendo. El plazo para la mayoría vence este viernes y al momento se ha presentado una primera objeción a un listado para asambleístas nacionales. El reclamo fue presentado por Revolución Ciudadana en contra del exministro del Interior Patricio Carrillo, quien encabeza la lista de candidatos del movimiento Construye. Revolución Ciudadana fue el movimiento que impulsó el juicio político con el que se destituyó a Carrillo el 23 de febrero de este año, lo que le impediría ejercer cargos públicos por 2 años. Procede en primera instancia notificarle con este procedimiento para que ellos también hagan su derecho a la defensa y en el plazo de 2 días él también presente sus descargos. Después de eso se realiza el correspondiente informe técnico jurídico en el cual se recomienda al Pleno para que emita su pronunciamiento. En cuanto a los binomios presidenciales, no se han recibido impugnaciones. Por el contrario, se cuenta ya con la primera certificación del Tribunal Contencioso Electoral respecto al binomio de la Alianza ADN, Daniel Noboa y Verónica Abad. Justamente ya nos ha llegado que no se han presentado recursos contenciosos electorales, que es la primera candidatura que ya tendríamos en firme. Mientras que con corte al mediodía de este jueves se presentaron 3 objeciones a las postulaciones de asambleístas provinciales. En Napo, Esmeraldas y Pichincha. Con la Junta Electoral Provincial se hace un análisis para ver cuáles candidatos son los que están habilitados. Para asambleístas provinciales y del exterior hay un total de 1.084 candidatos. Se espera que hasta el domingo 6 de agosto el Consejo Nacional Electoral cuente con el listado oficial de candidaturas, tras resolver todos los recursos presentados. Daniel Noboa y Verónica Abad forman el binomio por Acción Democrática Nacional en alianza con Pueblo, Igualdad y Democracia y el movimiento Mover. En la siguiente nota conozcamos más de estos candidatos. No son ajenos a la escena política. Daniel Noboa Asín y Verónica Abad han participado antes en contiendas electorales. Ella como candidata a la alcaldía de Cuenca en las pasadas elecciones seccionales. La auspició el movimiento Amigo que hoy cobija la candidatura de Bolívar Armijos. El recuperar el liderazgo político es una de las metas que nosotros tenemos. En su intento por llegar al municipio de la capital Azuaya, obtuvo un poco más de 15.000 votos, el 5,27% del total. En tanto que Daniel Noboa fue elegido en 2021 asambleísta por la provincia de Santa Elena. Participó por el Movimiento Ecuatoriano Unido fundado por Edwin Moreno, hermano del expresidente Lenín Moreno. Por favor, no permitan que el miedo los contamine. Ahora Noboa y Abad corren por la presidencia, apoyado por los movimientos Pueblo, Igualdad y Democracia, PID, dirigido por Arturo Moreno, primo del exmandatario, y Mover Lista 35, antes llamado Alianza País. Según el Servicio de Rentas Internas, Noboa ha pagado impuestos por 22.000, 1.000 y 6.000 dólares en los años 2020, 2021 y 2022 respectivamente. En tanto que su compañera de fórmula no presentó declaración en 2020, no pagó en 2021 y canceló un poco más de 43 dólares en 2022. Ese año Abad presentó ante la Contraloría su declaración juramentada como ex asesora de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición. Reportó un patrimonio negativo de 388 dólares. Por otra parte, como ex asambleísta, Noboa declaró un patrimonio de 634.000 dólares al término de sus funciones. El ex legislador, quien fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, presentó 2 proyectos, uno fue publicado, y se ausentó en 63 votaciones, su suplente en 14, de 658. Según información del Consejo de la Judicatura en 2022, Noboa solicitó una declaratoria previa de infracción contra un fiscal, recusó a un juez y demandó por daños y perjuicios a un particular por afectación a su candidatura. Noboa es además accionista en 7 compañías, varias de ellas dedicadas a servicios financieros. Daniel Noboa Asín es hijo del 6 veces ex candidato a la presidencia Álvaro Noboa y junto a Verónica Abad conforma uno de los 8 binomios que buscan llegar a Carondelet.
Y el candidato Daniel Noboa Asín impulsa en su plan de gobierno aspectos económicos y reformas al sistema judicial y policial, así como también el aumento de las reservas internacionales. Entre otras, plantea construir 8 hidroeléctricas en año y medio de gobierno. El primer binomio inscrito ante el Consejo Nacional Electoral, conformado por Daniel Noboa y Verónica Abad en 18 páginas, presenta varios ejes en los que se prioriza el manejo económico y los incentivos. Así, entre otras cosas, en el eje social, la seguridad. El plan de gobierno propone reforma del sistema judicial y policial, inversión en infraestructura penitenciaria y regulación de la prisión preventiva en Ecuador. En cuanto a salud, el plan de gobierno habla de fortalecimiento y mejora. Entre ello, plantea el programa de atención nutricional prenatal, mejorar la atención psicológica e implementación y ampliación de servicios de salud móviles. En lo económico se propone la reducción del desempleo para la inversión en sectores estratégicos y estimulación de pymes. En la protección de dolarización se propone fortalecimiento de la disciplina fiscal, aumento de las reservas internacionales, promoción de la inversión y control de la inflación. En cuanto al eje del turismo, el binomio Daniel Noboa-Verónica Abad plantea alianzas interinstitucionales entre el sector público y privado para promocionar la reforma a la ley de turismo, para generar incentivos en inversión turística y otorgar beneficios tributarios. Sobre la agricultura proponen el Plan Nacional de la Semilla y la creación de programas de asistencia en irrigación. En términos de pesca está el fortalecimiento de la cadena de valor pesquera. Además, el plan de trabajo de la Alianza plantea una auditoría de deuda pública, fortalecimiento del sistema crediticio, corrupción fiscal y evasión de impuestos. Asimismo, el binomio propone el emprendimiento juvenil mediante un fondo de inversión para jóvenes emprendedores, incubadoras y aceleradoras de negocios, y proponen un concurso nacional de emprendimiento juvenil. En cuanto a las relaciones internacionales, comerciales y culturales de Ecuador, se habla de la negociación de acuerdos comerciales y la promoción del comercio exterior. Además, plantea el fomento de nuestra cultura en el exterior mediante la difusión de la cultura, el apoyo a artistas y la red de embajadas y consulados. Además, en lo social también se proponen reformas del sistema de jubilación con rendición de cuentas para prevenir fraude y mejoramiento del sistema de pensiones. En cuanto al eje productivo y de medio ambiente, para el sector eléctrico proponen inversión en infraestructura y construcción de 8 grandes proyectos hidroeléctricos, sin especificar cómo se lo hará en un año y medio. Y sobre telecomunicaciones proponen cobertura de fibra óptica y, entre otras cosas, redes 5G. Esos son los planteamientos del binomio de la Alianza ADN. 61 de los 137 ex legisladores de la Asamblea disuelta han decidido candidatizarse para buscar regresar al Parlamento. Incluso algunos han cambiado de partido para participar en las elecciones del 20 de agosto. De las 5 bancadas legislativas que se registraron en la Asamblea que fue disuelta en mayo, 2 de ellas intentarán regresar. Por ejemplo, de 47 curules que tenía la Revolución Ciudadana, 42 van a correr en estas nuevas elecciones. Entre los que quieren regresar están, por ejemplo, Lenin Lara, Roberto Cuero, Victoria de Sintonio, Pamela Aguirre, Joana Ortiz, Marcela Holguín, Viviana Veloz, Pierina Correa, Mónica Palacios y Gisela Garzón. El Partido Social Cristiano, que sufrió una desbandada antes de la muerte cruzada y que se quedó con 12 curules, 10 han decidido regresar, como Henry Kronfle, Jorge Avedravo, Esteban Torres, Marjorie Chávez, Dayana Pazley, Solanda Plúas, Natalie Viteri, Bolívar Remache, Johnny Terán y Pedro Zapata, pero esta vez como alternó. Del bloque de Pachacutic, solo una ex legisladora intentará volver. Se trata de Isabel Enríquez, de Zamora Chinchipe. Aún es incierto lo que sucederá con la izquierda democrática, pues quienes se inscribieron lo han hecho de forma física y sin la firma del presidente del partido por las pugnas internas. Aún así, ex legisladores como Yesenia Guamaní, Marlon Cadena, Ramiro Narváez y Lucía Plasencia se han inscrito y esperan los procesos para saber si finalmente pueden participar. El ex legislador independiente Pedro Velasco intentará volver a la Asamblea como lo hizo en el 2021 de la mano del movimiento Avanza. Ahora bien, también hay quienes se quedaron sin partido para que los auspicie y a última hora consiguieron otro espacio para participar en las elecciones anticipadas. Es el caso de Luis Almeida, que fue asambleísta por el PSC y ahora participará por Centro Democrático. Bruno Segovia irá por la Alianza Claro que se puede, pero él antes llegó a la Asamblea por Pachacutic. El expresidente del Legislativo no pudo ir por Democracia, así que auspició su llegada a la Asamblea en 2021.
y se inscribió por el Partido Socialista, aunque desde esa organización política ya se anunció que impugnarán esa candidatura, que de aceptarse, Virgilio Saquicela quedaría por fuera de la contienda electoral. Al momento, 61 exlegisladores que pertenecieron a una asamblea con una mínima aceptación ciudadana, que más que leyes promulgó resoluciones y que fueron cesados por muerte cruzada, intentarán regresar al Parlamento en estas elecciones anticipadas. Llegó el primer cargamento de municiones adquiridas para fortalecer la Policía Nacional. Este equipamiento servirá para la dotación y entrenamiento de los uniformados. De esta manera fue como arribó hasta el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre el cargamento comprado a Estados Unidos. Se trata de 4,5 millones de municiones que serán distribuidas a cerca de 60.000 policías. La adquisición forma parte de las acciones que emprende el gobierno para frenar la inseguridad que vive el país. Nosotros teníamos un presupuesto de 9.100.000 para esta adquisición. Se logró la contratación en algo más de 8.400.000, es decir, tuvimos un ahorro de $650.000. En total se entregarán 24 millones de municiones calibre 9 milímetros para la dotación de la policía. Tenemos el resto, es armamento para 5.56 o 2.23, que es para fusiles y armas largas. Desde el miércoles 21 de junio iniciará el proceso de reentrenamiento para los uniformados. Estamos con 33 centros para entrenamiento a nivel nacional, 75 instructores de tiro táctico policial. Las técnicas que vamos a utilizar son combate cercano, incursiones, abordajes de vehículos y otras más. Además, se capacitará a los policías que actúen en los territorios que se han definido como violentos y priorizados, como Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos, Quito, Santo Domingo, Santa Elena. Se estima que hasta mediados de julio lleguen 3 cargamentos más, con los que se completarán las 24 millones de municiones. Se refuerzan los controles en la frontera sur. Las Fuerzas Armadas de Ecuador y el Perú han coordinado operativos para destruir pasos ilegales que se usan para el contrabando y la migración ilegal. Los operativos iniciaron este jueves, por tierra y también por aire. Militares de Ecuador y Perú, que han unido fuerzas para reforzar los controles en la frontera sur y combatir delitos como el contrabando. Hemos coordinado hace ya más de un mes, un poco más de un mes ya con el ejército de Ecuador. Entonces el contrabando es el principal problema. Las amenazas son para ambos países. Tenemos tráfico de los migrantes, el tráfico de armas, explosivos. Los militares de ambos países se han reunido y coordinado acciones, y es que son cientos de kilómetros los que deben cubrir, y un canal limítrofe sobre el cual constantemente los contrabandistas construyen pasos ilegales para el paso de productos y migración irregular de personas. Estos pasos están siendo destruidos. Todas las operaciones militares se trabajan con información, con inteligencia que hemos obtenido de lado y lado. Los contrabandistas aprovechan que se ubican en la frontera para operar en ambos países y despistar a las autoridades. Cuando operan en el otro país, se cruzan a nuestro país. Es por eso que hemos planificado actuar en forma conjunta para tratar de eliminar esos puntos graves, digamos, que tenemos en la frontera. Los operativos van a continuar en diferentes puntos y horarios para combatir el contrabando y la migración ilegal. Varios electrodomésticos, armas blancas, bebidas alcohólicas y sustancias sujetas a fiscalización fueron encontradas en las celdas de los PPLs del Centro Penitenciario de Santo Domingo de los Áchilas. Con un contingente de aproximadamente 1.000 efectivos, Fuerzas Armadas y Policía Nacional ejecutó un operativo de control de armas, municiones y explosivos en el centro carcelario Bellavista en la provincia Sáchila, dando como resultado el hallazgo de aproximadamente 20.000 dosis de sustancias sujetas a fiscalización. Además de eso, 38 armas blancas, 54 botellas de whisky de excelente calidad, 50 litros de licor artesanal, 59 terminales móviles, 18 chips, 30 cargadores de celular, $620 americanos, 10 parlantes, 10 neveras, 18 televisiones LED, 31 cocinetas eléctricas, 12 ventiladores, una bomba de agua.
Pero, ¿cómo logran ingresar estos elementos a las celdas? Indica que hay un sistema en que pueden ingresar a los mismos. Lógicamente, esto hemos coordinado con el SNAI, ellos son los responsables de tomar las medidas para que se incrementen los controles y este tipo de cosas no vuelvan a suceder. Habrá reuniones para establecer ciertos protocolos que eviten y podamos detectar cuál es la cadena o cuál es la línea de mando, pues, para que están ingresando estas sustancias prohibidas. Fernando Adati, comandante de las Fuerzas Armadas de la Zona 4, detalló que a diferencia de años anteriores se ha reducido la cifra de elementos encontrados en el centro carcelario Bellavista. Ha bajado los niveles de inseguridad, los hallazgos así lo demuestran. Antes se encontraban armas de fuego, inclusive de gran calibre, ahora no ha sido así. Entonces estimamos, inclusive por cómo se han ido desarrollando las cosas, que el nivel de peligrosidad dentro de estos centros está disminuyendo. Durante esta intervención, los privados de la libertad pusieron resistencia. Sin embargo, no pasó a mayores, según informaron las autoridades de seguridad. Se prevé la ejecución de más operativos en los 36 centros de privación de la libertad a nivel nacional. Hacemos una pausa, amigos. Enseguida persiste la especulación con los precios de algunos productos, especialmente del arroz. Además, un equipo de Teleamazonas se encuentra en alta mar registrando cómo científicos realizan el monitoreo de lo que puede ser la llegada del fenómeno del Niño. Les contamos más al volver. Seguimos, amigos. A pesar de los operativos de control en los mercados del Guayas, ciertos productos continúan comercializándose en valores elevados, como por ejemplo el arroz. La gobernación asegura que el sobreprecio está en las piladoras. Los operativos de control no frenan la especulación de precios en mercados. El valor del arroz continúa elevado a pesar de los recorridos realizados el miércoles en Guayas por la Gobernación y la Intendencia General de la Policía. Los comerciantes de arroz aseguran que ellos no han disminuido el costo del producto porque los distribuidores siguen vendiendo el quintal a un precio mayor al estipulado. Seguía ya mismo a $55 el arroz y a 60 y pico están vendiendo otra clase de arroz, no se puede comprar, imagínate. Cuando antes el valor del quintal de arroz tenía un precio aproximado de $32. Desde la Gobernación del Guayas se aseguró que el sobreprecio no radica en el distribuidor. El problema está en las piladoras y de aquí nos vamos a las piladoras, pero también nos encontramos con ciertos puntos de venta a donde hay acaparamiento. Los propietarios de las piladoras también tienen su versión y reiteran que la especulación de precios proviene del agricultor, aunque el propio cultivador lo desmiente. La Gobernación del Guayas destaca que los operativos en las piladoras son responsabilidad del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por lo tanto, se tienen previsto reuniones entre ambas autoridades durante los próximos días. Un equipo de Teleamazonas se encuentra en alta mar registrando cómo científicos de la academia realizan el monitoreo de lo que puede ser la llegada del fenómeno del Niño a las costas ecuatorianas. Lourdes Guadamud nos da un adelanto de lo que tendremos en nuestras siguientes emisiones. 24 horas se trasladó a 10 millas náuticas de Allanque con un equipo de científicos investigadores del ESPOL que monitorean la situación oceanográfica y meteorológica que podrían determinar la posible conformación del fenómeno del Niño en costas ecuatorianas. La temperatura normal para esta época del año, aquí debe estar alrededor de 23 grados centígrados. ¿Actualmente está? Es 27.4, se midió. Que hoy se registre en altas temperaturas en la superficie del mar no responde a la posible conformación de un fenómeno del Niño en las costas ecuatorianas. Los científicos aclaran que esto se debe a una típica etapa invernal. Conozca todos los detalles en las próximas emisiones. En Esmeraldas, más de 70 familias en la parroquia Carlos Concha intentan salvar sus pertenencias luego del desastre natural ocurrido el 4 de julio. La electricidad y el agua potable todavía no se estabilizan. Luego de aproximadamente 11 días desde que sucedió el terrible desastre natural en la provincia de Esmeraldas, hoy las familias de la parroquia Carlos Concha intentan volver a levantarse y recuperar lo poquito que les quedó. La chanchera es lo que queda de la chanchera, se perdió ganado, se perdió sembrío, mucho lo que es sembrío también se fue bastante. Aquí, en la parroquia Carlos Concha, al sur de la provincia de Esmeraldas, es donde inició este desastre natural. A mi derecha se encuentra el río Huele y a mi izquierda se encuentra el río Teaone. Cuando iniciaron estas fuertes lluvias, estos dos ríos chocaron y esto fue lo que provocó que cientos de familias se quedaran sin sus hogares. Ahora en este momento estamos sin carretera, sin
sin luz, alumbrado eléctrico. No hay cómo comunicarnos ahora. Ahora la prefectura de Esmeraldas ayuda a sacar los escombros y palos que trajo el río y que hoy mantienen en alerta a los moradores. La única institución es la prefectura que estamos trabajando. Estamos trabajando 7 o 8 de la noche, sábado, domingo, para poder ayudar a la familia. En esta catástrofe los habitantes perdieron su sustento diario como lo era el ganado. Además, el cementerio general también fue víctima de este evento que logró que varias tumbas se destrozaran y quedaran bajo tierra, lo que hoy está causando olores putrefactos y podría generarse una crisis sanitaria. Más noticias. El ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, advierte que de ganar el sí en la consulta del Yasuní, esta reserva quedaría a merced de los depredadores de la madera y la minería ilegal. Santos calificó esta posibilidad como una desgracia. El salir Petroecuador del ITT sería una desgracia, porque es la única presencia del Estado en la zona. Aprovecharían ese vacío los madereros ilegales. El ITT, el Yasuní es rico en maderas preciosas. Luego de que depreden la selva los madereros ilegales, ¿quién vendrá? Los mineros ilegales, porque recordemos que el río Napo cruza por el Yasuní y es el río con riqueza aurífera aluvial más grande de Sudamérica. Así es que la presencia de Petroecuador, como esa operación limpia, garantiza que la selva esté cuidada. Otro tema, el avión que aterrizó de emergencia en Guayaquil sigue en la terminal aérea para investigaciones. La Dirección de Aviación Civil dispuso una junta para conocer las causas de este aterrizaje forzoso. Es el avión de la aerolínea Stern Airlines que despegó del aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil con destino Miami y que luego de 20 minutos de vuelo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia a la pista por desperfectos en su sistema mecánico. El incidente ocurrió pasado a las 18 horas de este 14 de junio y según informó la Dirección General de Aviación Civil, la nave Boeing 763 con matrícula extranjera realizaba un vuelo de traslado, solo con 2 tripulantes a bordo. 4 explosiones que inclusive aquí pensábamos que habían disparos, pero ya vimos y era el avión que estaba haciendo explosiones. Teleamazonas confirmó con la Junta Investigadora de Accidentes que la aeronave aún sigue parqueada en el PIC 13 de la terminal aérea. Asimismo, aún se investiga las razones que produjo el daño en el avión, pero no se descarta que haya sido por el choque de un ave. Lo grave es que estos hechos son reincidentes. Los expertos insisten en el dragado del islote El Palmar, ya que este es el lugar de anidamiento de estas aves. Esta generación de estos vados, producto del no dragado, son los ecosistemas perfectos para que las aves, lejos del entorno humano, entre comillas, puedan ahí crecer, ¿no? Desde el Ministerio de Ambiente, en cambio, se afirma que se trabaja en regulaciones de largo plazo como la determinación de las especies de aves que están cerca del aeropuerto. A su vez, aplican acciones inmediatas y señalan la utilización de medidas de dispersión direccionada mediante láser, bengalas y pirotecnia. Para el tema del control poblacional de estas aves, en sentido de que pudiesen disuadir su presencia en el sedimento que se encuentra en nuestro río. El experto en accidentes aeronáuticos, Tomás Endara, agrega que es necesario también buscar ayuda internacional con países como Estados Unidos. Varios doctores de Guayaquil confirman que los casos de erupciones en la piel de niños ha aumentado. La llegada del fenómeno del niño podría incrementar todavía más estos casos. Erupciones en la piel de niños. En Guayaquil han aumentado los casos. Doctores de hospitales públicos y privados lo confirman. Sí, en la atención de la consulta externa se ve a diario. Yo diría que se habría duplicado el número. La causa, el virus Coxsackie, o también llamado síndrome de manos, pies y boca. Virus que hoy circula en el ambiente y que ha incrementado por las lluvias de la temporada invernal, dejando varios efectos en los niños. 2 a 3 días de fiebre y presentación de las llaguitas en la boca, vesículas en manos y en pies. La enfermedad es viral
La respuesta es que sí, y por ello pueden seguir aumentando los casos. De ahí que el tema ya se ha abordado en la Mesa de Salud Municipal. Como viene un fenómeno del niño, tenemos que irnos adelantando a que este tipo de enfermedades sí puede haber un aumento. Entonces estamos preparando todos sus hospitales, estén listos para el fenómeno que viene el niño. El síndrome manos, pies y boca no es letal, dicen los galenos. No hay que alarmarse y dura de 7 a 10 días. Se contagia a través del contacto con saliva, mucosa o superficies infectadas. Por ello se dan recomendaciones. Higiene de manos en las guarderías, en los lugares donde hay niños, siempre mantener limpias las superficies, desinfectadas y los juguetes. Lavarlos con agua y jabón constantemente. Los niños deben tener sus insumos personales, que no los compartan, ¿no? Los niños que están enfermos no deberían ir a clases o a los colegios o a los jardines, porque son focos de infección. Los doctores piden a los padres de familia no automedicar a los niños y llevarlos de inmediato a un pediatra.